y si están pudiendo ver la presentación. Escuchamos, profe, pero la presentación todavía no. Ahí sí, pueden ver la presentación o no. Buen día, profe y compañeros. La presentación todavía no, profe. Todavía no. Bueno, un ratito. Presentación o no, no está apareciendo la presentación. Sí, profe, ahora Ya sí, aparece. ya aparece. Ok, ok. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Disculpen, tuve un pequeño inconveniente con la presentación. Vamos a proseguir con nuestra clase de ayer, hoy embarcados ya netamente a los ítems que nos pide la unidad uno de nuestro módulo. Ayer estuvimos hablando con relación a lo que tiene que ver, quiero hacer un recordatorio, ¿verdad? De nuestra unidad. Estábamos hablando de la ecología en el Paraguay y estábamos viendo algunos materiales. Estábamos viendo este mapa. ¿A todos le está apareciendo este mapa? Sí, ¿Me profe. está- Sí, sí, bueno, correcto. Estábamos hablando de las ecorregiones y hablamos de estas ecorregiones que tienen que ver con la región occidental, con el Chaco seco, también se le llama Chaco alto, el Chaco húmedo o Chaco bajo y el Pantanal. Esas son tres zonas bien definidas como ecorregiones en la región occidental, y en la oriental tenemos el bosque paranaense, que es la región que más extensión abarca. Tenemos también los grandes pastizales que incluyen los departamentos de Misiones y Ñembucú. Y luego también tenemos a los cerrados que son limítrofes con el país vecino del Brasil. Tenemos hacia el departamento del Amambay, ambas regiones, ya en la región oriental siempre. Y esa zona del Pantanal que está más arriba, que pertenece a la región occidental. Eso es para ver un poco las características o las ecorregiones dentro de nuestro territorio, que de por sí eh, le da una característica muy versátil a las ecorregiones. Por ejemplo, el régimen pluviométrico, la distribución de lluvias a nivel país se inicia desde la región occidental con zonas en donde normalmente casi no llueve algunos años, y el promedio de lluvia anual es de 250 milímetros en la zona del Chaco Seco, en donde prácticamente se definen como regiones áridas o semiáridas, y luego ese régimen pluviométrico se va extendiendo con más volúmenes de lluvia hasta llegar a la región oriental, ¿verdad?
con lluvias que se extienden aproximadamente hasta 2.200, 2.300 milímetros en promedio, sobre todo en la zona de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y zona de Misiones, ¿verdad? Esa es un poco una distribución bastante diferenciada entre una zona de mucha descarga y una zona de poca descarga, para tener una idea nomás de cómo las ecorregiones también determinan un fenómeno climatológico que tiene que ver con la lluvia. Y podemos hablar de la temperatura, podemos hablar también de la influencia de la radiación y muchos factores que tienen que ver con la vegetación, la orografía y sobre todo esa distribución latitudinal. Es importante definir que existen líneas imaginarias a quienes le llamamos coordenadas, y esas coordenadas, cuando cortan en forma horizontal al planeta, se llaman latitudes, y en forma longitudinal se llaman, bueno, longitudes o meridianos. Nosotros nos iniciamos como país en el meridiano, en la latitud, perdón, 19 dirección sur, y termina nuestra latitud en la latitud 26 grados. Y ya no les cito los minutos ni segundos, ¿verdad? Y iniciamos en el meridiano 54 oeste y culminamos en el meridiano 62 oeste, ¿verdad? Esas son las coordenadas que definen nuestro territorio. Está muy claro que la región occidental está más cercano al Ecuador, pero esa zona, por la vegetación y la orografía, tiene características semiáridas, en general, ¿verdad? Para tener un poco una idea. La región Chaco, al oeste del río Paraguay, es una gran llanura. Sabemos que la pendiente es casi nula. Y hay un relato que pretende indicarnos un poco de cómo se originó esa zona conforme a la evolución tectónica, ¿verdad? Del suelo, valga la redundancia. Se originó lentamente durante miles de años con sedimentos traídos por el viento desde la vecina cordillera de los Andes y por ríos adyacentes del Brasil. Durante este proceso, reza el relato, fue evolucionando y cambiando progresivamente la ecorregión, desapareciendo y apareciendo especies nuevas en su reemplazo, originándose una gran biodiversidad en nuestro país. Casi todo el Chaco paraguayo es un suelo llano con pendiente muy baja o casi nula, por lo que muchos ríos no forman cursos profundos y permanentes. El Chaco paraguayo, junto al argentino y al boliviano, que también se denominan Chaco, son regiones calurosas de América del Sur. Y allí es donde se encuentra el polo de calor sudamericano, con temperaturas máximas que pueden llegar hasta 52 grados Celsius, que son térmicas bien elevadas para el normal desarrollo de ciertas especies vegetales, sobre todo, que entran ya en un estrés hídrico cuando la temperatura sobrepasa los 38 grados Celsius. 52 grados Celsius, térmicas muy elevadas como para que se desarrollen especies, sobre todo mesotérmicas, que exigen, reitero, térmicas por debajo de los 38 grados Celsius, lo que define también el tipo de vegetación de estas zonas. Bueno, y prosiguiendo con el relato, al este del río Paraguay se encuentra la región oriental, ya con un relieve ondulado. Existen ya pendientes. También existen algunas cordilleras. En la región paranaense el suelo se formó in situ en un proceso que llevó miles de años, según lo que reza también la historia geológica. Por dar un ejemplo, en el departamento de Itapúa el suelo comenzó con erupciones de lava
que tardaron muchos años en enfriarse. Por eso los suelos tienen esos orígenes de rocas ígneas, formando enormes rocas que cubrieron toda la zona. Posteriormente, la lluvia comenzó a desintegrar y descomponer, lo que le llamamos nosotros meteorizar, las mismas lentamente con el paso del tiempo y con la acción de estos factores físico-químicos. Este proceso se vio muy acelerado por la acción de los seres vivos, sobre todo por la acción del hombre, ¿verdad? Y también podemos decir que el Chaco paraguayo y gran parte de ese territorio se consideraban eh, profundidades marinas de, de aguas marinas no profundas, por cierto. Cuando uno va viajando desde el departamento de Itapúa, Misiones, y cruza el río Tebicuarel, uno va experimentando una gran llanura en las adyacencias del río Tebicuarel, lo que también denota una vegetación que se extiende desde parte del departamento de Caazapá, viene cruzando parte del departamento de Paraguarí y se va introduciendo en parte de Central hasta la región occidental, que tiene ciertas vegetaciones como por ejemplo estos carandaí, algunas especies como el espinillo y una vegetación que caracteriza unos suelos limo-arcillosos muy típicos que según la historia geológica data de aquellos suelos, de aquellas profundidades marinas, de mares no muy profundos, ¿verdad? Bueno, y en la región ya oriental, las ondulaciones tienen que ver con actividades tectónicas que dieron origen a un derrame de lava y algunas erupciones que tardaron muchos años en enfriarse, según la historia geológica, formando estas enormes rocas que cubrieron toda la zona. Por ello es que los suelos de Alto Paraná e Itapúa tienen esa característica de alta fertilidad justamente por el origen de estas rocas ígneas que originan suelos basálticos muy ricos en fósforo, en potasio y en nitrógeno, ¿verdad? Lo que le da esa característica de coloración rojiza, de alta fertilidad a estos suelos. Por mencionar un poco algunos detalles que tienen que ver con la evolución geológica de las regiones. Bueno, y por otro lado, los seres vivos y la acción antropológica hizo que esto se acelerara y que los suelos se hayan formado de una forma un tanto acelerada también en estas regiones. Bueno, ahora al pasar, dimos un pantallazo nada más de lo que se refiere a las condiciones un poco de las ecorregiones, un origen prácticamente geológico de estas ecorregiones y sus características, algunos índices climatológicos como el régimen de pluviometría, las térmicas también, ¿verdad? Cómo se van dando en ambas regiones. Y ahora vamos a ver los problemas y enfoques de la ecología. La ecología tiene una característica muy peculiar que lo hace complejo y sus enfoques son las diferentes formas en que podamos abordar o en que podemos abordar su estudio en sistemas ecológicos, sobre todo sus componentes, sus procesos y la interrelación o interacción que exista entre sus elementos. ¿Cómo podemos enfocar este estudio de la ecología? Y lo hacemos en tres dimensiones: un enfoque descriptivo, otro evolutivo y otro funcional. No podemos nosotros limitarnos a un solo enfoque, por ejemplo, describiendo a los componentes bióticos y abióticos. Tenemos que también analizar la evolución de estos recursos o de estos elementos dentro de los componentes de la biosfera. Y también tenemos que ver el rol que cumple cada uno de los recursos bióticos y abióticos.
Entonces existe una trilogía aquí en el contexto de cómo abarcar la ecología. Reitero, el descriptivo, el funcional y el evolutivo. El descriptivo, cómo realmente nosotros podemos caracterizar a los recursos. El funcional, qué papel cumple cada recurso biótico y abiótico. Y el evolutivo, cómo va transformándose, cómo va cambiando a lo largo del tiempo y de las eras cada uno de los recursos, llámese bióticos o abióticos. Bueno, y hay otro relato aquí que preparé, un resumen, ¿verdad? Estos tres enfoques, como hemos dicho, no pueden ser excluyentes, es decir, no podemos omitir ninguno de los enfoques cuando hablamos de la ecología, más bien podemos complementarlos y se puede aplicar a diferentes niveles de organización biológica desde el gen mismo hasta la biosfera. Nosotros tenemos que entender ese enfoque descriptivo, funcional y evolutivo. También la ecología se relaciona con otras disciplinas, como por ejemplo la economía, la sociología, la ética y la política. ¿Para qué? Para que podamos abordar estos problemas desde una perspectiva interdisciplinaria y global u holística. Nosotros necesitamos relacionar esta ciencia o estar relacionada a la ciencia, por ejemplo, con la economía, puesto que tenemos que cotizar los recursos ecológicos y darle un valor como para que, por ejemplo, en un sistema de explotación agrícola, podamos incluir el costo ecológico dentro del costo de producción de cualquier rubro. También tenemos que asociar con la sociología desde el punto de vista de su influencia, sobre todo en el contexto antropológico, ¿verdad? Para ver un poco la interrelación positiva o negativa que exista entre el ser humano y los recursos. La ética, por supuesto, sobre todo en lo que hace a la bioética, es una correlación directa que existe con la ecología, puesto que muchas de las acciones que podamos ejercer, sobre todo en el sistema productivo, tiene que no desoír en el contexto bioético. También la política, el arte de lo posible, del por qué uno actúa de una u otra forma a nivel, por ejemplo, global, gubernamental o regional con relación al uso de los recursos y cuáles podrían ser algunos límites o algunas restricciones en concepto de preservar y precautelar la armonía en el manejo y en el uso sostenible de los recursos. Un ejemplo de esta integración es la economía ecológica, que es una corriente de pensamiento que, por supuesto, busca incorporar los principios ecológicos en ese análisis económico y social, que es lo que estábamos diciendo, y que plantea también la sostenibilidad, la justicia ambiental y todo esto que tiene que ver con la deuda ecológica y la huella ecológica, ¿verdad? Hay deudas ecológicas tremendas y huellas ecológicas tremendas. Imagínense ustedes hoy sábado la actividad que se lleva a cabo en cada una de las casas en las que ustedes viven. Lo que generamos como huella ecológica. Hay siempre en la cocina o en algún rincón de la casa un depósito en donde almacenamos nuestra basura. Esa basura mínimamente requiere dentro de un compromiso ecológico que la clasifiquemos, ¿verdad? Que clasifiquemos la basura y por otro lado que le demos un destino sostenible. Sin darnos cuenta, muchas veces mezclamos todo lo que es orgánico con lo que es inorgánico y vaya a saber dónde va a parar esa basura. Basta con recorrer algunos destinos que los municipios le dan a nuestra basura para asustarnos y mucho.
y entender que la consecuencia de esa huella ecológica va a llegar a nosotros más temprano que tarde. Entonces, todo tiene que ver un poco con estos temas de la sostenibilidad, la justicia ambiental, la deuda ecológica y la huella ecológica. Bueno, entonces vimos nosotros de que estos métodos de enfoque pueden ser o descriptivo o funcional o evolutivo. En el primer caso, en el enfoque descriptivo, nos basamos en la observación y la clasificación de los organismos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y los biomas en general, así como las características físicas y químicas del medio ambiente también. Tenemos que nosotros interpretar a través de ese enfoque descriptivo todos estos ítems que mencionamos, ¿verdad? Inicialmente. Reitero, la clasificación de las poblaciones, de las comunidades y los ecosistemas. ¿Qué se busca con este enfoque? Se busca describir la estructura y la distribución de la diversidad biológica en el espacio y en el tiempo. Esto es muy importante para que nosotros tengamos un panorama inicial de la existencia de estos recursos y de cómo están organizados estos recursos en el contexto descriptivo que podamos darle en el espacio y en el tiempo. El segundo enfoque es el enfoque funcional o del papel que cumplen estos recursos bióticos y abióticos. Se centra en el análisis de los flujos de energía y materia entre los organismos y el medio ambiente, así como de las funciones ecológicas que realizan cada uno de los componentes bióticos y abióticos. Este enfoque busca entender el funcionamiento y la dinámica de los sistemas ecológicos, así como también su capacidad de adaptación y regulación. Muchas veces nos sorprendemos al enterarnos, por ejemplo, la función que cumple una hormiga dentro de su ecosistema y nos damos cuenta que hemos obrado mal muchas veces al tratar de eliminarlas, por lo que significa que tenemos que hacer una reingeniería en la interpretación de la función que está cumpliendo esa hormiga, porque para el que produce muchas veces, por dar el ejemplo siempre de la hormiga, se convierte en una plaga ese microorganismo o ese organismo, en este caso la hormiga. Hablemos del Esaú, de la que muchas veces está cumpliendo una función clave en el control dentro de la cadena trófica de la población, tal vez de alguna especie que puede estar superpoblando una zona con abundancia, haciendo que esa abundancia prime en detrimento de la riqueza, ¿verdad? Entonces la biodiversidad disminuye, abundan unas especies, por ejemplo, hablemos de los monocultivos. Cuando yo implemento un monocultivo, necesito un espacio físico. Ese espacio físico a futuro va a estar ocupado por un monocultivo. Hay abundancia biológica de aquella especie, llamémosle por ejemplo maíz, en detrimento de la riqueza que constituyó inicialmente ese territorio con una multiplicidad de especies que han desaparecido. Entonces, ¿qué hace una hormiga? No es el caso del maíz con la hormiga, ¿verdad? Pero hablemos de la hormiga, hipotéticamente, que le ataque al maíz y lo que ocurre es una alerta con respecto a una alteración de la riqueza ecológica en aparición a una abundancia desproporcionada con relación a la riqueza. Entonces, abundancia en detrimento a la riqueza hace que el grado de la biodiversidad disminuya. Por dar un ejemplo nada más. Luego, el enfoque evolutivo se ocupa de la historia y el origen de los organismos
las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas, así como de los mecanismos y factores que determinan esta evolución. ¿Qué se busca con este enfoque evolutivo? Se busca explicar la diversidad y la complejidad de los sistemas ecológicos, así como su origen y los cambios, y esto es importante, a lo largo del tiempo. Nosotros vamos viendo a medida que pasa el tiempo que los cambios evolutivos ecológicos que normalmente todos los ambientalistas saben, se llaman sucesiones ecológicas, van sucediendo en tiempos más reducidos, lo que altera realmente la evolución, acelerando los cambios, cosa que muchas veces los colegas quieren vendernos gato por liebre, diciendo de que el cambio de temperatura, de que algunas alteraciones en la aparición de ciertos vectores como mosquitos u otras plagas tienen que ver con un cambio evolutivo y muchas veces no precisamente tiene que ver con una alteración en el cambio evolutivo, produciendo eso una reducción tremenda en los lapsos que tienen que existir entre esos cambios, entre una época y otra, ¿verdad? Con relación a los cambios. Creo que se entendió entonces estos enfoques que le damos, el descriptivo, el funcional y evolutivo a la ecología. La ecología también tiene ámbitos de estudios. Y la ecología de poblaciones se ocupa del crecimiento, incluye tasas de natalidad y mortalidad, fluctuación, dispersión e interacciones de la población. Entonces, un ámbito es la ecología de poblaciones. Vamos a suponer que yo quiero saber cómo se prolifera el Aedes aegypti y tengo que hacer un estudio ecológico poblacional de esa especie y en este caso los que estudian a los insectos, los entomólogos, estudian la ecología de la población de este insecto, el Aedes aegypti, por ejemplo. Y por darle un ejemplo nada más, y se analiza dentro de eso cómo es que se multiplica esa especie y cuál es la resistencia ecológica que pudiera existir para que esa especie deje de multiplicarse o no, o se multiplique con mayor facilidad. El otro es la ecología evolutiva, que se ocupa de la selección natural y de la evolución de estas poblaciones. Imagínense que el mosquito, por ejemplo, el Aedes aegypti, dentro de la cadena trófica, deje de tener un consumidor, en este caso dentro de la cadena alimenticia, eso va a hacer que la resistencia ecológica disminuya y la proliferación de este mosquito aumente. Entonces, la ecología evolutiva analiza también cómo estas especies van cambiando evolutivamente. Pero muchas veces, como dijimos anteriormente, estos cambios evolutivos se aceleran y son anormales los tiempos de esos cambios. Está muy relacionada con la ecología de poblaciones y la ecología evolutiva. Esta ecología de comunidades, está la ecología, perdón, de comunidades, que se ocupa de las interacciones también entre las especies. Bueno, pasando ya de la ecología evolutiva, analizando la ecología de comunidades, vemos cómo una población se relaciona con otra población y hablamos ya de comunidades cuando unas especies se relacionan con otras y cómo viven dentro de un ecosistema. Uno de los objetivos más importantes de la ecología de comunidades es entender tanto la génesis, el origen, el mantenimiento y también las consecuencias de la diversidad. Y aquí hablamos de un tema muy importante, la diversidad, ¿verdad? La diversidad es que tantas especies diferentes de poblaciones existen y por qué estas especies diferentes conviven dentro de un ecosistema
¿Y para qué? Para conformar una comunidad ecológica. Por eso el estudio de la ecología de comunidades también se torna muy, pero muy importante. Aquí podemos observar en imagen, por ejemplo, en una comunidad X, la jirafa, el elefante, la cebra, especies que conviven dentro de un ecosistema común conformando una comunidad, ¿verdad? Y después vemos ya en un desierto pleno, con nula vegetación, al camello y otras especies que pudieran, la llama, por ejemplo, que pudiera sobrevivir en ese ecosistema y estas especies diferentes que conforman el ecosistema y hacen a la riqueza ecológica. Asimismo, el tiempo al mismo tiempo, perdón, con el tiempo surgió la ecología fisiológica. ¿De qué se ocupa la ecología fisiológica? Se ocupa de las respuestas de cada organismo a los elementos del clima, llámese temperatura, humedad, radiación y otras condiciones ambientales. Cuando nosotros estudiamos la ecología de una especie, normalmente analizamos la fisiología, es decir, cómo se comporta ante estos elementos del ambiente o del clima, llámese temperatura, humedad, radiación, luz, etcétera. Eh, las observaciones de la historia natural también generaron la ecología del comportamiento. Es increíble que cuando, yo no sé si ya pudieron ver, lo peor que se le puede dar a un estudiante es tarea, ¿verdad? Pero espero que estas tareas sean muy agradables para ustedes. Creo que ya tienen en el aula virtual, en la plataforma en este caso, una tarea que tiene que ver con la biomimética. Si algunos pudieron ya hurgar, ver, van a encontrar una tarea que tiene que ver con la biomimética. Cómo el hombre, el ser humano, fue copiando a la naturaleza y fue innovando a través de la ciencia y desarrollando tecnologías a partir de la vida en la ecología. Por ejemplo, el tema del GPS, cómo nació el tema del GPS con la era satelital a partir del estudio de las himenópteras, de las hormigas, de las termitas, de las hormigas en general, cómo esa localización, la geolocalización a través de la imagen satelital hoy en día se instauró a partir del estudio de la ecología de las hormigas, por ejemplo, ¿verdad? O el tema del tren bala, cómo se estructuró el diseño ingenieril del tren bala copiando al Martín Pescador, por ejemplo, para que se pueda deslizar a una velocidad tal y vencer la resistencia del aire. Y así hay muchos ejemplos que tienen que ver con la biomimética y tienen que ver con la ecología del comportamiento. Por eso anoche estábamos diciendo de que la naturaleza en sí es un espejo para el hombre en donde puede encontrar respuestas a muchas dudas, a muchos enigmas y encontrarle sentido a su existencia. Bueno, con el progreso de la biología, de la física y también de la química, ya a finales del siglo XX surgieron nuevas áreas de estudio en la ecología. El desarrollo de la fotografía aérea, más tarde de la era satelital, de los programas espaciales, brindó a la ciencia una nueva perspectiva de la superficie terrestre mediante el uso de datos recogidos por teledetección. Los ecólogos comenzaron a explorar los procesos espaciales que relacionaban comunidades y ecosistemas adyacentes a través de este campo surgido recientemente, la ecología del paisaje, que es también otro ámbito de la ecología. Entonces, haciendo un poco una suerte de resumen, ven ustedes
de que también existe la ecología del paisaje. Una nueva apreciación de este impacto producido por el cambio en el uso de la tierra, sobre todo en los ecosistemas naturales, llevó al desarrollo de la ecología de la conservación, que es otro ámbito que aplica principios de muchos campos diferentes, desde la ecología a la economía y la sociología. ¿Para qué? Para mantener la diversidad biológica. Por eso es que hay muchas alarmas dentro del ámbito de la ecología desoídas, pero que esas alarmas hoy en día más que nunca suenan por toda la tecnología también al servicio del hombre y que dejan en evidencia la pérdida de la riqueza ecológica, de la biodiversidad sobre todo. La aplicación de los principios de desarrollo y función de los ecosistemas en la región de tierras dañadas ha dado origen a la ecología de la restauración. Por otra parte, la comprensión de la tierra como un sistema de enfoque de la disciplina más reciente del estudio ecológico nació la ecología global, que es ese estudio profundo de cómo nuestro planeta Tierra se está resintiendo ante el impacto de la evolución por un lado, pero por otro lado de la acción antropológica. También, como hemos dicho ya anteriormente, la ecología se basa en otras ciencias, el estudio de cómo las plantas toman, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿verdad? El dióxido de carbono, pierden agua, por ejemplo, la evapotranspiración. Esto todo pertenece a la fisiología vegetal. La ecología estudia de qué forma estos procesos responden a variaciones en las precipitaciones y en la temperatura. Aquí quiero hacer un alto con ustedes y hablar un poco de las especies vegetales, que son autótrofas. El milagro de la vida tiene que ver con que las plantas, a diferencia de los animales, entre los que estamos nosotros, tienen la capacidad de producir su propio alimento a través de sustancias inorgánicas. Nosotros los animales, hablando mal y rápido, somos heterótrofos, no podemos hacer esto. No podemos transformar lo inorgánico en orgánico. En cambio, las plantas sí convierten el nitrógeno, el fósforo, el potasio, los micronutrientes, zinc, cobalto, cobre, etcétera, convierten en sustancias orgánicas como carbohidratos, proteínas, vitaminas, etcétera. Convierten esas sustancias inorgánicas, la planta, en orgánicas a través de un proceso mágico. Yo le llamo proceso mágico fotosíntesis, ¿verdad? Utilizando los fotones del espectro de radiación, utilizando el agua como vehículo y un proceso físico-químico de difusión, absorción de nutrientes a través del sistema vascular. Al convertir las sustancias inorgánicas en orgánicas, no solamente ocurre eso, también, imagínense, consume el carbono que tenemos nosotros como sustrato principal en la atmósfera en forma de dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno, liberando oxígeno en el ambiente. Por ello, siempre que yo le hablo a mis estudiantes, les digo, cuando ustedes vean una vegetación, ya, llámese un árbol, una isleta, un bosque, un monte, respeten, porque es un acondicionador no solamente del aire, sino es un acondicionador acústico, es un acondicionador también, bueno, al ser del aire, térmico y energético. Cuando nosotros tenemos calor en el verano, buscamos dónde refugiarnos y el mejor refugio, que es el mejor acondicionador de aire térmico, es un monte. Hoy en día, debajo de un árbol, disfrutamos, ¿verdad? Pero cuando hace mucho frío también, prueben, entren en un bosque.
que ahí se siente un poquito más de calor, porque también es un regulador térmico. Aparte de ello, el bosque es un regulador de oxígeno, ¿verdad? Si ustedes van viajando y se van desde el interior a la capital, seguramente que tienen que tomarse la presión arterial a ver cómo varía al estar en la capital y cómo varía esa presión arterial al salir de la capital y entrar en el interior. Van a ver también cómo este tema del estudio de la bioquímica, sobre todo en el intercambio gaseoso que hace la vegetación, afecta a nuestra salud. La presión arterial se regula levemente en el bosque, en el campo, y se altera ostensiblemente en la ciudad, porque tenemos prácticamente de ese 20-21% de oxígeno, que es el tenor normal de oxígeno en el aire, reducido a un 10, muchas veces a un 8%, lo que significa que estamos sobreviviendo en el contexto gaseoso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y todo este milagro lo hace un vegetal. Podemos hablar horas y días inclusive sobre todo lo que significa ese proceso bioquímico fotosintético para explicar el milagro del oxígeno en el aire gracias a las plantas. Nos ayudan, la ecología de la disciplina nos ayudan a registrar también otras formas de interacción entre organismos y su ambiente. Por ejemplo, cuando las plantas toman agua, influyen sobre la humedad del suelo y los patrones del flujo de las aguas superficiales. Cuando liberan agua, aumentan el contenido de agua en la atmósfera e influyen sobre los patrones regionales de lluvia. Eso también, ¿verdad? Ustedes van a ver que en los desiertos las lluvias son atípicas. En cambio, en una zona boscosa que casi ya no tenemos, tenemos más bien montes, no bosques, el régimen de lluvia es un poco más normal. Por ello, la variación pluviométrica entre la región occidental, que tiene árboles de bajo porte, y la densidad poblacional de los árboles es relativamente bajo también. Entonces, en la región oriental, los árboles son más altos y también la vegetación es más densa. Eso hace que el régimen de pluviometría sea mayor en estas zonas más boscosas, por mencionar algunos ejemplos de cómo estas comunidades influyen sobre algunos patrones climatológicos. Bueno, y la ecología en la actualidad. Veamos qué es lo que es preocupante hoy en día. Aquí vamos a ver si cuántas diapositivas me va sobrando. Creo que ya poco. Sí. Pero quiero ver con ustedes esto, que hay muchas alarmas, como hemos visto, que nos llama la atención y que muchas veces parecen, los pronósticos parecen apocalípticos, ¿verdad? Pero nosotros como ecólogos tenemos la obligación de darle esperanza a la gente con relación a que si hay medidas de mitigación, podemos por lo menos seguir disfrutando parte del resto de esta era que vivimos, de los recursos ambientales. Bueno, hablemos de la actualidad. Al hacer esta transición entre el siglo XX al siglo XXI, la ecología traspasó una frontera que requiere una ampliación de nuestra visión ecológica. ¿Para qué? Para incluir el rol que tiene el ser humano sobre la naturaleza. En todo, en toda la biosfera, el ser humano es el Homo sapiens, el pensante, y el que tiene el compromiso de hacer eh, ese análisis racional, porque tiene ese papel dominante el ser humano. Entre los muchos problemas ambientales a los que nos enfrentamos, se puede identificar cuatro principales ámbitos, amplios e interrelacionados. En primer lugar, hablemos del crecimiento poblacional.
que tiene que ver con la especie humana. Actualmente, si ustedes ven, googlean, van a ver de que somos más de 8.200 millones de habitantes. Reitero, 8.200 millones y más, ¿verdad? Y moneda de habitantes. Ese es un gran problema por la presión demográfica de nuestra especie sobre los recursos naturales. La diversidad biológica también es otro gran problema. Nosotros, a lo largo del tiempo, lo que hacemos es eh, alterar la diversidad. La abundancia es una cosa que muchas veces existe siempre. Por ejemplo, que haya una reforestación masiva con una especie no llega a solucionar el problema de la biodiversidad, puesto que nosotros sí estamos, por un lado, reforestando con una especie, pero esa especie suma abundancia y no así eh, diversidad. No hay diversidad. Entonces la riqueza ambiental sigue en falla, sigue en falta, sigue en deuda. Entonces es otro problema, es la diversidad biológica. El otro problema es la sostenibilidad y el cambio climático global, tema en boga hoy en día, que tiene que ver con el deshielo, con el calentamiento global y muchos otros fenómenos que se van dando sobre todo en los océanos y que lastimosamente tienen umbrales no tan buenos. Dado que la población humana creció desde aproximadamente 500 millones a más de 6.000 millones en los últimos siglos, y reitero, somos 8.200 millones actualmente, los cambios drásticos en el uso del suelo alteraron la superficie de la Tierra. La tala de bosques, parece un disco rayado esto, ¿verdad? La tala de bosques para la agricultura ha destruido muchos hábitats naturales, produciendo una tasa de extinción de especies sin precedentes en toda la historia de la humanidad, de la Tierra en este caso. Además, la población humana en expansión está explotando los recursos naturales hasta niveles insostenibles. Ayer estábamos viendo un reporte de la UNESCO que habla de que el planeta se está explotando en un 165%. Y sabemos nosotros que el 100% es la saturación en el uso de los recursos. Estamos sobreexplotando los recursos. Debido a la creciente demanda de energía de combustibles fósiles también, que se requieren para sostener el crecimiento económico, la química de la atmósfera está cambiando a formas que pueden alterar el clima de la Tierra. Nosotros sabemos que eh, la atmósfera, que es ese ambiente gaseoso del planeta, tiene una estructura y esa estructura debe ser tal como para que nosotros podamos disfrutar de la homeostasis, de ese ciclo normal en equilibrio en la troposfera, en la estratosfera, en la ionosfera y en la exosfera. Ayer hemos hablado de todo lo que ocurre, por ejemplo, en la troposfera. Ahora, todo eso se va alterando cuando hablo de un elemento, cuando hay una alteración en la composición gaseosa en el aire que compone estas diferentes capas, por ejemplo. Bueno, la población mundial ha crecido más del triple en los últimos 70 años. Entre los años 1830 y 1930, la población mundial pasó de 1.000 millones a 2.000 millones, ¿verdad? En 100 años. En 1970 casi se ha duplicado de nuevo y ya en 70 años se duplicó casi. Y en el año 2000 ya teníamos increíblemente 6.000 millones de personas en el planeta. Este rápido crecimiento poblacional se denomina a menudo
escuchen bien, la bomba demográfica, porque el crecimiento exponencial de la población tiene como resultado un aumento explosivo en el número de personas a nivel planetario. Así es que es importante que ustedes y que nosotros y que todos dimensionemos un primer elemento que tiene que ver con la presión demográfica. No hace mucho me tocó escuchar eh, una charla que se llevó adelante en Taipei por parte de unas mujeres ya, en este caso, estas mujeres paraguayas que participaron de aquel congreso hace 25 años. eh, y en aquellos tiempos se hablaba mucho del tema del protagonismo de la mujer en el escenario global, ¿verdad? Y estas mujeres participaron en salvaguarda a la vida, ¿verdad? Y muchas de las mujeres sudamericanas, no precisamente las paraguayas, querían que por ejemplo, que el aborto sea un derecho. No, no Paraguay precisamente. Mientras que las asiáticas querían que ya el aborto no sea una obligación. Imagínense la dicotomía, los paradigmas que tienen unas y otras personas a un lado del mundo y al otro lado del mundo, ¿verdad? Y esto tenía que ver con el aumento acelerado de la población en estos países que yo creo que siguen teniendo esas limitaciones, ¿verdad? Increíblemente creo que algunos conceptos tienen que ver con realidades ecológicas. La superpoblación que existe, por ejemplo, en China o en Tailandia, hace que sus realidades culturales sean distintas a las nuestras. Y eso tiene que ver con la presión demográfica. Si nosotros en Paraguay somos no más de 7 millones de habitantes, imagínense que un país como China tenga eh, seguramente hoy en día 1.600 millones de habitantes, que es realmente exorbitante, ¿verdad? Entre China y Tailandia y algunos países asiáticos, ellos llevan casi el 50% de la población mundial. Entonces, la realidad de ellos es totalmente distinta a la nuestra con relación a la presión sobre los recursos ecológicos. Eso es para tener un poco en cuenta cómo muchas veces las culturas están también en consonancia a la ecología. Y esta bomba demográfica asusta, ¿verdad? En el sentido de que cada vez más, no es que el ser humano pretenda los recursos para vivir dignamente. Cada vez más la angustia humana produce cosas exorbitantes y genera el ser humano más de lo que necesita. Por eso la distribución de la riqueza no es tal. Y no estoy haciendo ninguna apología del socialismo, porque yo me declaro capitalista, ¿verdad? Pero hay un capitalismo salvaje, angurriento, que realmente genera cosas eh, que realmente inspira al mal uso de los recursos naturales. No puede ser que algunos países como los nuestros produzca alimentos para 70 millones de habitantes y en nuestro mismo país tengamos gente hambrienta, ¿verdad? Eso no, es un despropósito, ¿verdad? Con relación al uso de los recursos por un lado y al irrespeto del resto de la gente, de las personas, ¿verdad? Ahora, quién trabaja y quién no trabaja, esa es otra realidad, ¿verdad? Pero muchas veces queremos más de lo que realmente necesitamos. Eso se llama angurria, pretender más de lo que realmente necesitamos para vivir este paso tan breve en este paraíso que es la tierra, ¿verdad? Al que muchos le llaman el Valle de Lágrimas. Yo creo que no. Particularmente creo que es un paraíso que tenemos que aprovechar mejor. Bueno, el crecimiento exponencial significa que la población crece
cada año, no por la suma de los números constantes de personas, sino por la suma de un porcentaje constante de la población. Es decir, la población preexistente es la que define el resto de los que van a aparecer como nuevos habitantes. Sin embargo, es el crecimiento exponencial en sí lo que es peligroso para la supervivencia, ya que lleva consigo más exposición a procesos naturales peligrosos, aumento de la contaminación, reducción de la disponibilidad de alimentos y agua potable y un mayor número de necesidad de eliminar residuos. Esto es algo sumamente preocupante. La basura en los municipios es un problema. Yo no sé cómo será en Ayolas, cómo será en muchos otros distritos del departamento de Misiones. En Ñembucú es ya un problema. Yo creo que también en Misiones. Imagínense la capital, ¿verdad? Necesitamos nosotros instaurar un sistema sostenible en el reciclaje de la basura que muchas veces van a parar en nuestros ríos. La cuestión es, ¿será capaz nuestro planeta incluso de mantener a tanta gente? Esa es una gran pregunta. Bueno, ¿cómo llegamos a 8.000 millones? Dice ahí un poco más, 8.200 millones. ¿Cómo llegamos? Y ahí aparecen las eras, los periodos 40.000 a 9.000 años antes de Cristo, la era de los cazadores y recolectores, 9.000 años antes de Cristo a 1.600 años después de Cristo, la era agrícola preindustrial, 1.600 a 1.800 años después de Cristo, industrial temprana, y 1.800 a 2.000 años después de Cristo podemos considerar que estamos en esta era, la era moderna. Creo que pasamos porque estamos en el año 2025 y por ello 2.000 a 2025 la era de la urbanización intensiva, ¿verdad? El material lo clasifica así a los periodos. Y lo que quiero nomás es ver con ustedes, en aquella primera era, una persona Podo, en promedio, tenía la posibilidad de ocupar 100 kilómetros cuadrados de zona habitable. Hoy en día, ustedes ven cómo eso varía, porque una persona, 55 personas son las que pueden legalmente ocupar esos espacios, perdón, esos espacios que lo ocupaba una sola persona. Es decir, hemos aumentado muchísimo la presión demográfica sobre los recursos naturales, ¿verdad? Y la tasa de crecimiento anual, ustedes ven que bajó un poco entre el año 2000 y este año 2025, de 1,4 bajó a 1% la tasa de crecimiento anual. Es decir, aquí nosotros vemos que cada 70 años se va duplicando la población. Aquí nosotros duplicamos casi cada 50 anteriormente, ahora cada 70. Entonces, ese es un fenómeno no menor para ver un poco cómo la población afecta a los recursos naturales. Bueno, y hablemos un poco de estos riesgos naturales también, que son los grandes anuncios que hacen la ronda de científicos, ecólogos, de lo que pudiera ocurrir y de lo que ya está ocurriendo en varias partes del globo. Los efectos de los riesgos naturales cambian con el tiempo al cambiar los patrones utilizados en la Tierra. El crecimiento urbano puede influir en que la gente se asiente en tierras marginales como laderas abruptas y llanuras con peligro de inundación. Ven ustedes después de estas grandes lluvias, sobre todo en estas regiones del altiplano, cómo se producen eh, los deslizamientos de tierra que inclusive van enterrando casas y producen muertes. Esta tendencia supone un problema en especial en zonas que rodean las principales ciudades de los países en desarrollo, por mencionar algunos. Además de aumentar la densidad poblacional, la urbanización puede transformar también las propiedades físicas de los materiales del suelo
e influir sobre el drenaje. Yo no quiero darles ejemplo, pero Asunción es una gran caja cerrada muchas veces que no tiene el desagüe necesario para desalojar el caudal cuando llueve 70 o 100 milímetros. Imagínense una lluvia que hace poco se dio en Bahía Blanca, Argentina, 260 milímetros en 24 horas. Si eso lloviese en nuestras ciudades, habría muchas muertes, yo les puedo asegurar. Dios quiera que eso no ocurra, ¿verdad? Pero no estamos preparados muchas veces y hacemos una suerte de oídos sordos y vista gorda a la posibilidad de que las ciudades sean ecológicamente sostenibles con los riesgos naturales que están ahí y que pueden y se van a ir multiplicando a medida que pase el tiempo. Entonces, estas son también consecuencias de una alta presión urbana sobre la tierra. Los cambios en las prácticas agrícolas, forestales y mineras también pueden afectar el ritmo de la erosión y la sedimentación a la forma de laderas y la naturaleza de la cubierta vegetal. Increíble es que cuando el suelo está cubierto por vegetación, el espectro de radiación incidente tiene un comportamiento muy diferente a si la superficie del suelo no estuviera cubierto por vegetación. Sobre todo con lo que tenga que ver con la reflexión y la absorción de la radiación, tiene mucho que ver con la vegetación, que en sí se convierte en un gran regulador de la radiación también, del efecto radiactivo del sol. Bueno, estos son algunos materiales que voy a facilitarles también, que se utilizaron para estas clases y que van a estar a merced de ustedes a lo largo del desarrollo de este módulo. Así es que eh, esto es por hoy. Yo espero que si tienen alguna duda podamos nosotros definir entre todos para que podamos aclarar y compartir algunas ideas. Yo quiero escucharles un poco, son 9:10, creo que fue muy acelerado todo, pero quiero escucharles un poco a ver si hay algunas consultas, algunas preguntas. Esto es lo que corresponde a la unidad número 1, ¿verdad? Y reitero, van a tener los materiales a merced de ustedes. Entonces lo que espero ahora es que si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, alguna acotación, puedan hacerlo, por favor. Buen día, profe. Sí, sí, buenos días. Adelante. Sí, mi nombre es Fátima Brites, profe de Ayolas. Estoy participando en el curso. Yo creo que tu intervención con este tema, muy apasionante, por cierto, es muy claro, ¿verdad? Y estamos ante varias alertas a nuestro planeta por este, por este enfrentamiento que el hombre hace contra la naturaleza, ¿verdad? Al desconocer y tratar de mitigar tantos problemas que nosotros mismos causamos, ¿verdad? Hasta ahora no somos conscientes de tirar plásticos, de tirar bolsitas. Todo eso afecta en el día a día de nuestro correr, porque un plástico, una botella que vos tirás, tapa una boca de tormenta en la calle y se produce una pequeña inundación en esa parte, y eso es suficiente para darse cuenta que en el mundo afecta muchísimo, ¿verdad? Ahí a nuestro alrededor nomás ocurre así, parece una pequeñez, pero cuando cada uno hace lo mismo, se encuentra con un problema gravísimo, ¿verdad? Y desde nuestras casas, si nosotros nos empezamos a concientizarnos, a disponer correctamente de las basuras,
también estamos colaborando con empeorar la situación con nuestro planeta, ¿verdad? Porque estamos ya ante un caos. Cada vez vemos más catástrofes que ocurren por el mal manejo que nosotros hacemos con la naturaleza, con la disposición de lo que tenemos, abusamos eh, con lo que se nos da, porque aparte, con el avance de la tecnología podemos acceder a muchísimas cosas, pero nosotros también abusamos con eso y no mitigamos la otra parte en reciclar, en disponer correctamente de ello, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo aportar, ¿verdad? De todas las explicaciones que vos viste, y hay mucho más, pero para poder romper el hielo con los compañeros y así es. Excelente, profesor, tu clase de ayer, lo de hoy, interesantísimo. Muchísimas gracias. Realmente es apasionante todo esto y uno no construye solo el tema de la defensa a los recursos y sobre todo uno tiene que también, en relación a lo que has dicho, ¿verdad? Uno tiene que sopesar, ¿verdad? Muchos temas que tienen que ver con que tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir desarrollándonos, pero sí lo vamos a hacer dentro de un sistema sostenible, ¿verdad? Porque de no ser así, vamos a tener que limitarnos a lo que nos reste. Pero imagínense perder tantos recursos por no utilizarlos en forma racional. Eh, Creo que el tema de discusión siempre es, sobre todo cuando se van a aplicar las legislaciones, porque la ley está perfectamente establecida, ¿verdad? De que existen intereses muy particulares que roban la posibilidad de que las aplicaciones sean efectivas, activas y sobre todo sostenibles, ¿verdad? Entonces, es algo. Si alguien más va opinando, va compartiendo su parecer, sería magnífico, ¿verdad? Porque lo que queremos es un poco interactuar unos 10 15 minutitos para luego cerrar la clase, ¿verdad? Si no hacemos esto, voy a seguir con otra unidad ya tratando de adelantar, ¿verdad? Pero mi idea es de que ahora conversemos un poco, debatamos un poco y hablemos de esto, ¿verdad? Que fue un pantallazo general de nuestro ecosistema básico, de algunos conceptos como los ámbitos de la ecología, de los problemas actuales y de cómo también la ecología debe ser como ciencia abarcada desde un concepto descriptivo, funcional y evolutivo, ¿verdad? Así es que quiero escucharles más si es que no hay mucho. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, adelante, adelante. Mi consulta es la siguiente. Estábamos hablando de los problemas ecológicos y usted, ¿cuánto tiempo le da a nuestro país teniendo en cuenta el monocultivo y la reforestación con una sola especie, la utilización de áreas que supuestamente son protegidas por leyes, por convenios internacionales y que son utilizados para la agricultura, por ejemplo? Em, ¿Cuánto tiempo nos das a que podemos todavía sostener eso o simplemente nos va a llegar un problema nomás ya? Bueno, el tiempo dicen que no existe, ¿verdad? Porque es una creación nuestra el tiempo. Lo que lastimosamente no existe es una suerte de sentido de pertenencia ante, no solamente ante los recursos naturales, sino ante la vida misma, ¿verdad? Habida cuenta de que nosotros notamos en la unidad básica de la sociedad, que es la familia,
un mal comportamiento en el uso de los recursos. Ahora, la gente se queja mucho de la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Y claro, es asfixiante, pero yo hago un mea culpa y esa corrupción ecológica ya ocurre en las casas. Nos cuesta muchísimo clasificar nuestras basuras en la casa, por ejemplo. Estoy hablando de esa unidad básica. Entonces, si por ahí ya está mal la cosa, imagínense ustedes cuando existen mega intereses en, por ejemplo, habilitar miles y miles de hectáreas para un sistema de explotación que requiere millones y millones de kilómetros cúbicos de agua, por ejemplo, que está bien, pero ustedes saben que no está bien. Ustedes saben que no está bien por todo lo que significa el atrevimiento al que incurre la gente, no solamente en usar, sino en abusar de esos recursos. Pero reitero, eso está ocurriendo a una menor escala en nuestras casas. Entonces es difícil que nosotros pretendamos decir, bueno, en 10 años esto se va a acabar. Ahora yo vivo en Villa Oliva y suelo mirar con mucha pena el río Paraguay de un tiempo a esta parte, por todo lo que significa la colmatación del río por un lado. El río Paraguay es un río playo, es un río que es muy vulnerable a la colmatación y de hecho que se habla siempre del dragado, por ejemplo, del río Paraguay, pero no se habla de un sistema ecológico que mitigue la colmatación. Y ni hablemos de la extracción del agua en forma masiva, ¿verdad? eh, Nosotros necesitamos que alguien nos diga, bueno, el caudal del río Paraguay es tantos millones de litros por segundo y el caudal que se extrae es de tanto, así es que tranquilícense, nadie da esa noticia. Entonces, si nosotros hiciésemos un relevamiento de la cuenca hidrográfica, lo que precisamos es solamente una ecuación que nos digan, bueno, el río Paraguay lleva consigo tantos metros cúbicos o kilómetros cúbicos de agua por segundo y tanto es lo que se extrae. No se preocupen que no afecta porque está dentro del límite ecológico. Alguien tendría que decirnos eso, ¿verdad? Entonces, eso no existe. Y que alguien puede dibujar esa idea, sí, pero no existe porque se tiene que registrar el caudal que se extrae y luego lo que se devuelve nuevamente al río, ¿qué es? Si es el agua que se extrajo o ya no es lo mismo, ¿verdad? No es una queja, es un análisis nada más desde esa pequeña escala que es la casa a esa escala mayor que, por ejemplo, tiene que ver con el arroz, ¿verdad? A mí me encanta que se produzca arroz y les felicito a los arroceros. Ahora, ¿por cuánto tiempo van a poder gozar del privilegio de utilizar el agua? Para producir un kilo de arroz se necesitan 4.000 litros de agua. Tiene que circular 4.000 litros de agua para producir un kilo de arroz. Y de una hectárea mínimamente, hoy en día, extraen 10.000 kilos de arroz. Multipliquen 10.000 por 4.000 para ver los millones de litros que se necesita en una hectárea. Y son miles de hectáreas, ¿verdad? Está bien, no está mal. Yo entiendo que el uso debe ser racional nada más. Normalmente, por eso, no soy muy bienvenido en la jerga política, pero creo que le vendría bien a la política hablar de estos temas, puesto que son temas preocupantes y relevantes, ¿verdad? Y nosotros, ustedes, tenemos que hablar de estos temas con mucho respeto, ¿verdad? Yo quiero que se siga produciendo ese hermoso arroz que se produce. Yo necesito que se siga trabajando, pero también que sea sostenible todo esto y que se pueda llegar a mitigar algunos impactos, porque siempre hay un daño ecológico. Eso es normal. El costo ecológico siempre está, pero ese costo ecológico debe pagar la producción. Y eso tenemos que hacerlo, porque si no lo que vamos a hacer es
secuestrar la biodiversidad y luego todos vamos a pagar las consecuencias. Bueno, ya me estoy extendiendo. Ustedes son los que tienen que hablar. Profe, hablaste sobre la disposición de las basuras. Sí, en el caso de que nosotros hacemos la disposición de las basuras en la casa y el recolector lleva todo junto otra vez, finalmente no tiene un sentido hacer esa discriminación, o sea que esa disposición, ¿verdad? De diferenciar el tipo de basura si no existe una política de distrital, digámosle, de ese tipo de apartamentos, si es que no va, si van a ir todos juntos otra vez disponibles en un vertedero donde no se hace, porque lo ideal en la disposición correcta de las basuras sería con el incentivo de que lo biológico vaya a parar con lo biológico para que pueda resultar algo de eso otra vez. Y lo otro que viene a ser los plásticos y vidrios y otras cosas vayan con el fin de que ese sea reutilizable en otro. De ese modo es entendible, ¿verdad? De esa parte. Pero al no tener ese acompañamiento, digámosle, de una política correcta ambiental, obviamente es en vano ese intento de disposición en nuestras casas, digámosle, ¿verdad? Tendría que haber un vamos todos juntos para que eso sea efectivo, digo yo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. De ahí es que las políticas son importantes y las políticas definen ese comportamiento procesual y en este caso el manejo de la basura es un proceso que nos afecta a la familia, pero también le afecta a un gobierno municipal y a un gobierno nacional, ¿verdad? Y entonces debe implementarse como una política, por ejemplo, la, el reciclaje de la basura, que es un proceso bien largo y no es fácil porque la cultura es nuestro problema. Nos damos cuenta, yo me doy cuenta que a mí me cuesta clasificar mi basura, ¿verdad? Me cuesta muchísimo. Yo creo que nos cuesta porque es cultural. Antes pues no hacía falta. ¿Por qué? Porque antes éramos menos consumistas. Hoy en día, si yo les pregunto a ustedes si hay más basura biológica o más basura no biológica, estoy seguro que la respuesta es la de que hay más basura no biológica. Nosotros no deberíamos de tirar la basura que pudiera descomponerse, ¿verdad? Porque eso deberíamos de venderlo y eso cuesta. Si yo voy a comprar un kilo de humus hoy en día, es carito, ¿verdad? Entonces, dentro de una economía circular, eso tendría que entrar. Ahora, atendiendo a lo que usted dijo, cierto, debería de existir una política, pero ahí está la otra pregunta. ¿De dónde debe provenir la política? ¿Tiene que provenir de abajo para arriba o de arriba para abajo? Eh, yo creo siempre que el compromiso profesional es mayúsculo siempre. Nosotros los profesionales tenemos un compromiso ético moral con la sociedad. Entonces, yo veo que Ayola tiene muchos profesionales del medio ambiente. Ustedes podrían proponer a través de un proyecto que puede ser un programa de desarrollo en el reciclaje de la basura. Sería estupendo, ¿verdad? Sería magnífico. Imagínense el legado que van a dejar ustedes. Sería maravilloso eso. Y puede partir de abajo para arriba, pero hay que ponerse de acuerdo y ese es otro dilema, ¿verdad? Muchas veces no terminamos de ponernos de acuerdo, pero ya no hay tiempo, hay que ponerse de acuerdo y hay que hacer eso por nuestros hijos. Imagínense formar una brigada de niños que trabajen en eso. Porque todo, yo siempre digo, hay que incentivarle ya a los hijos nomás, porque ya los jóvenes están en otro mundo y los adultos sí que estamos en el, ahí estamos ya en otra cosa, ¿verdad? Entonces, a esos niños hay que incentivarles a que tal vez formen su brigada. Estoy seguro que detrás de ese niño van a estar sus padres, sus tías, sus tíos, su abuelo, su abuela,
y finalmente va a resultar el proyecto. Entonces yo siempre digo, todos los proyectos hay que hacerlo ya en consonancia al paradigma del niño, aquel que va a recibir un planeta y ojalá que sea siempre como el que seguimos teniendo. Podemos todavía disfrutar del aire puro, del agua, de la vegetación, de todo lo que estemos disfrutando. Imagínense que sigan disfrutando nuestros hijos, nuestros nietos. Eso sería magnífico, ¿verdad? Y es cierto, no es fácil y solo no se va a poder. Tenemos que aunar esfuerzos y hacer lo que es la sinergia, no unirnos nomás, sino sinergizar. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero Alviso. Sobre el punto nomás, con el tema de los residuos sólidos y eso. Existe un documento que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que está enfocado para los municipios. En Paraguay actualmente tenemos más de 260 municipios. Y un dato nada más, solamente 14 a 15 municipios actualmente cumplen con ese plan. O sea, 15 de 260. Evidentemente también es una falta de voluntad política y también de prioridades con la cuestión del manejo integral de residuos sólidos urbanos. Nada más que eso. Gracias. Interesantísimo, interesantísimo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, eh, está muy bien legislado todo el tema medioambiental, pero muchas veces eh, no podemos cumplir porque no terminamos de ejercer en forma activa la implementación de esas políticas por muchos motivos, por muchas razones. Y hay intereses creados y esos intereses normalmente o priorizan otras cosas o desoyen o maquillan. Y en efecto, ¿verdad? Creemos que los recursos naturales son sempiternos, que son eternos, ¿verdad? Y eso no es así. Ya empezamos a entender muchas cosas que nosotros los agrónomos, por ejemplo, la lechuga que yo consumía ayer ya no es la lechuga que yo consumo hoy, ¿verdad? Una lechuga hidropónica, y no estoy en contra de los que utilizan esa tecnología, no tiene la cantidad de nutrientes que tiene una lechuga que yo cultive en un suelo con los nutrientes que antes tenía o que tal vez hoy pueda seguir teniendo en ciertos lugares. Entonces la gente dice, ya no tiene el mismo sabor. Y bueno, los recursos ya son distintos. Hoy en día los nutricionistas nos hablan de valorar ciertos productos que, valga la redundancia, se producen bajo ciertos regímenes tradicionales. Entonces hay una reingeniería otra vez en la producción de alimentos porque nos dictan los nutricionistas de que a la pinta la lechuga que producían no es la misma que se produce hoy, ¿verdad? Por dar un ejemplo nada más, ¿verdad? La misma cosa con el consumo de los peces. Antes podríamos tener cierta seguridad sobre la inocuidad en la carne del pescado que consumíamos. Hoy en día tal vez ya no tengamos esa seguridad, ¿verdad? Y así, muchas cosas que van cambiando ya con relación a eso. ¿Algo más? Bueno, valorando mucho las opiniones, ¿verdad? Que es una forma de interactuar. Yo quisiera concluir la clase del día de hoy agradeciendo la prestancia de ustedes, puesto que es sábado, ¿verdad? Los sábados normalmente muchos lo utilizan como un canal de descanso y otros para dedicarse a otras actividades ajenas a su labor normal de lunes a viernes, ¿verdad? Otros trabajan hasta el día sábado y están con permiso. Valoro mucho eso. Espero que este módulo haya sido de utilidad respecto
a la ponencia, ¿verdad? Pero hay material por leer que leer. Entonces, todos los materiales vamos a ir facilitándoles y la idea es que vayamos un poco, aparte de lo que el profesor vaya diciendo, enriqueciendo nuestra biblioteca con los materiales, ¿verdad? Puesto que hoy en día podemos alzarlo todo en la nube, ¿verdad? Tener esa biblioteca virtual que nos ayude en cualquier momento a acudir o recurrir a nuestros materiales para, para cuando surjan las necesidades. Así es que es un gusto haber compartido con ustedes estos minutos. Eh, Nos volveremos a encontrar el próximo viernes, si Dios así lo permite. Espero que tengan un feliz resto de jornada y un bendecido fin de semana. Por mi parte, muchas gracias. Tal, profe. ¿Será que pueden activar su camarita un rato para una fotito? Y no se olviden de completar su asistencia, por favor. Ya está en el chat. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora. Bendiciones a todos. Nos vemos. Igualmente, profe, buen fin de Gracias, semana. profe.